Bienvenidos a Dominicana es Vida, un placer estar ya con ustedes para presentarles la edición de hoy, como siempre, por En Televisión, canal 31 de Claro, 33 de Aster y 33 de Altice. Siéntense cómodos, porque ya nosotros estamos aquí con nuestro invitado en la tarde de hoy. Vamos a conocer lo que son las adendas. Vamos a conversar con un especialista, abogado penalista, que nos va a nutrir para que toda la población dominicana pues tenga conocimiento, porque a veces hay algunos términos técnicos que dominan los abogados. Vemos las noticias en la prensa y nosotros desde aquí nos gusta hacer un ejercicio de orientar a la población. Tenemos con nosotros al abogado Pedro Duarte Canaán, que nueva vez está prestigiando, bueno, pues este espacio con su presencia. Gracias por venir, profesor. Bueno, buenas tardes. Gracias a usted por invitarme por segunda vez. Excúsenos de nuevo que lo invitamos a usted que trabaja hasta los domingos, cansado de la docencia, y entonces aquí estar con nosotros lo agradecemos pues doblemente. Bueno, gracias por estar aquí. A su disposición. ¿Cómo no? Doctor, nosotros queremos entender, ¿qué es una adenda? Bueno, cuando uno revisa la literatura relativa a lo que es el diccionario de las dudas, adenda es un latinismo que está castellanizado. La palabra adenda o adendum significa agregar, modificar, suprimir. Es decir, es un latinismo que viene de la matriz, que es el derecho romano, y se castellanizó. Pero fundamentalmente la etimología, porque es un sustantivo femenino, ya castellanizado, adenda. El plural de adenda como sustantivo femenino es adendas. Entonces utilizamos tanto el término adendas como adendum, que es la práctica mediante la cual se agrega, se suprime, se sustituye algo de un documento matriz, de un documento original. Ejemplo, usted y yo, bueno, pues nos obligamos mediante un contrato. Usted me va a construir una casa por 100,000 pesos. Luego usted me dice, mire, el cemento subió, por ejemplo, como ha ocurrido ahora que ha estado subiendo el cemento. Hay que cambiar el contrato porque yo quiero que tú le agregues ese valor que se escapa de mis manos. Entonces ahí tenemos que hacer una adenda, ¿no? Sí. Para variar el monto que yo debo pagarle a usted por hacer la casa. Observe que el contrato, de conformidad con lo que establecen nuestras normas jurídicas, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Así es. Que se obligan a dar, Ceder, a hacer o a no hacer una cosa. Así es. Es decir, que un contrato sinalagmático perfecto me obliga a mí a construirle su casa y la obliga a usted a pagarme mis honorarios. Exacto. Es decir, el sinalamático perfecto crea obligaciones para ambas partes. Si en el interín de la elaboración de ese acuerdo de voluntades entre dos personas surge la necesidad de agregar, suprimir o modificar el documento de Marras, entonces el contrato es ley entre las partes. Sí, es una ley. Entonces las partes están obligadas a cumplirlo. A cumplirlo. El contrato es ley entre las partes. Lo que está escriturado en ese documento los obliga a ambos. Crea obligaciones para ambas partes. Yo podría tener, por ejemplo, ostentar la calidad de oferente o de proponente, podría ostentar la calidad de arrendador, arrendatario, mandante, mandatario. Muy bien.
entre otras calidades que se pueden ostentar. Y entonces, para que nos entiendan, porque usted sabe que aquí la República Dominicana tenemos situaciones y nosotros hacemos un programa para un público bastante diverso y variado, llano, que es la mayoría del pueblo dominicano. Ojalá que algunos profesores nos puedan entender. Nos puedan entender. Porque el 80% reprobaron por eso es el examen de oposición. Sí. Es como un ciego tratando de cruzar a otro ciego. Así es, así es. Entonces, en virtud de ello, bueno, pues para que quede bien claramente establecido, por ejemplo, en la persona del Estado, la persona moral, ¿no?, que es el Estado dominicano, las instituciones dominicanas, tienen una legislación muy especial para el Estado. No es lo mismo el sector privado que el sector público. El manejo de los recursos de todos nosotros, quien lo administra, tiene algunos procedimientos que cumplir, algunas reglas para cuidar esos recursos de todos, esos bienes comunes. En este caso, los funcionarios públicos y el Estado dominicano tienen procedimientos a la hora de contratar, a la hora de obligarse, de hacer una obra, porque el Estado está para brindar servicios, obras, realizaciones en favor de todos. Cuando un funcionario público, por ejemplo, los gobiernos locales, un gobierno local cualquiera, para hacer una pequeña obra de aceras, de contenes, tiene una sala de regidores y tienen sus regulaciones, tienen que hacer unos informes y todo eso, y escucho que la ley solamente les permite, la ley de compras, solamente permite hacer adendas hasta un 25% del valor de un contrato. Nosotros queremos que usted nos explique cómo es ese procedimiento y nos dé luz en cuanto a esa ley, qué es lo que dice, qué es lo que establece. Fíjese, el país está gangsterizado. La política criolla ha dejado de ser una actividad honorable. Y el gangsterismo, las grandes mafias, han encontrado el espacio más cómodo en el ejercicio de la política vernácula. El Estado dominicano, el Estado somos todos. Así es. No como dijo Luis XV. De Tazubá. Exacto. El Estado somos todos. Es ese ente moral, esa persona jurídica. El Estado es la ultra mega maquinaria que administra un gobierno. De ahí que uno observa cómo pseudos intelectuales, políticos, policastros, generaciones nuevas, confunden Estado y gobierno. Que son términos el gobierno es el administrador diametralmente opuestos. El gobierno es administrador del Estado. Entonces, el Estado tiene toda una plataforma jurídica. Así es. De cómo conducirse. A la hora de conducirse en lo que respecta a la contratación de obras, bienes y servicios. ¿A través de la ley? A través de la ley que está fichada con el número 340 del año 2006, ley que fue modificada por la ley número 449. Es decir, tenemos un marco jurídico que se encarga de establecer los estándares y los protocolos. Cómo contratar. Cómo el Estado va a contratar. Cuáles son los mecanismos legales para que, por ejemplo, no es lo mismo licitar que adjudicar. La ley sobre compra y contrataciones. Primero se licita y después se adjudica. Antes de adjudicar hay que licitar. La licitación es la invitación que se promueve para que un grupo de personas nacionales o internacionales. Entonces, para que compitan en condiciones de igualdad. Con ofertas. Presentan un pliego de condiciones, ostentan la calidad de oferentes, ofertan precios. Y el Estado debe comprar el que más convenga al Estado. El Estado obviamente debe comprar, contratar a quien... Calidad, mejor precio. Calidad, mejor precio y condiciones
Básicamente, buen precio y calidad. Y calidad. Es lo que más se busca. Entonces, se licita previamente antes de la adjudicación. Pero lo que se procura con todo esto es transparentizar y cuidar el dinero del Estado, dinero de todos nosotros. Del erario, que es de todos, Muy bien. por lo menos teóricamente hablando. Entonces, si el Estado hace un contrato de 100 millones de pesos y hay que hacer alguna variación por una situación que hay que justificar, ¿hasta cuándo puede variarse ese contrato? Es decir, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto es lo permitido? Si el Un Estado, 25%. si el Estado contrata una empresa para una obra, un servicio, y se identifica una cantidad originaria en ese contrato, si la adenda es necesaria, la ley de compra y contrataciones prevé que el máximo es un 25% del monto original del contrato. Así que si son 100 millones, un 25 de 100 millones. De 100 millones. Es decir, ese marco jurídico está taxativamente transparentizado. ¿Y tiene penalidades? ¿Tiene Claro que sí. condenas penales? Sí. Inmediatamente se investigue y se demuestre que se produjo una adenda a un contrato donde tiene al Estado Nacional como contratante y un oferente en la contraparte. Una vez determinado e identificado que se ha respetado el texto de la ley, es decir, que se ha hecho adenda por encima del 25%. Ahí hay una vulneración al artículo 146 de la Constitución de la vulnerable. República. Vamos a decirlo en términos, una violación. Una violación. ¿Eso es delito o crimen? Claro, es un crimen. Es un crimen. Porque es corrupción administrativa. Ahí hay... Un crimen contra el dinero del Estado. Ahí hay prevaricación. Ya. Que es un crimen que alcanza a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahí hay coalición de funcionarios. Porque los delitos de funcionar en el Estado tienen su capítulo especial. Especiales. Esa corrupción, esa criminalidad de cuello blanco, esa corrupción administrativa tiene capítulos y subcapítulos. Y por ejemplo, nosotros encontramos en el artículo 146 de nuestra ley constitucional, de la Constitución de la República. Así es. Que proscribe, evidentemente, la corrupción administrativa y te explica, muy bien, cruzándola con la ley adjetiva, así es, las diferentes manifestaciones muy criminales. bien, muy bien. Si el Estado incumple eso, evidentemente... Es un crimen. Un crimen peculado, prevaricación, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, robo del dinero público. Ahí hay un catálogo variado y sofisticado. Entonces usted me va a decir, nosotros queremos aprender, ya sabemos que es penado, usted nos va a decir ahora los procedimientos que deben agotarse y cuando no se agotan, entonces se cae en esos delitos. Vamos a hacer una breve pausa de 30 segundos y retornamos en esta conversación aprendiendo sobre adendas y toda esta de contrataciones del Estado con el doctor Pedro Duarte Canán. Retornamos en segundos. EN Televisión, lo que tienes que ver. Otra blusa, ¿de verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por estar con nosotros. Hacemos 2 programas, Gozamos un Mundo, porque el profesor aquí da cátedras. Y entonces él habla mucho como profesor, yo también. Y desde aquí, bueno, pues tengo que preguntarle las cosas que ustedes quieren saber, porque él tiene un lenguaje muy técnico, muy así. Yo tengo que aterrizarlo en el buen dominicano. Profesor, nosotros tenemos casos aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, yo he estado como periodista dando seguimiento a nivel internacional. Nosotros tenemos un caso aquí que la prensa pues ha estado tocando mucho. El tema de Odebrecht. Yo tengo aquí un reporte en lo que en distintas obras se han realizado adendas a contratos en 290% de obras contratadas, es decir, eso supera el más del 25% de lo que establece la ley de compras. Mi pregunta es, cuando el Estado contrata obras de la magnitud de Odebrecht, ¿quién es que las contrata? ¿Y el Ejecutivo solo o la manda al Congreso? ¿Cuál es el procedimiento? A ver si lo hacemos en el tiempo que nos queda. Usted mencionó Odebrecht. Sí. Que a mi entender es la corporación criminal más peligrosa de esta época. La Cosa Nostra y las grandes mafias sicilianas han quedado desplazadas. Eso es mucho decir. Cuando uno analiza esas grandes corporaciones criminales de Sicilia y se adentra en el estudio de aquel personaje emblemático de Elliot Ness, Los Intocables, en la época de Al Capone, siendo mínimamente objetivo, uno llega a la conclusión que la corporación criminal más peligrosa que ha permeado importantes países de América Latina es Odebrecht, con la cual se han violentado de manera vulgar e injustificadamente la ley de compra y contratación. Pero yo tengo, perdone, porque es que tengo que interrumpirle, doctor, perdóneme. Por ejemplo, escúcheme, Odebrecht está exigiéndole al Estado Dominicano 700 millones. 700 millones de dólares más, alegando unos costos extras. Sí, modificando el contrato original. El contrato original. Todo eso es una práctica mafiosa, ilegal y abusiva. Si sobrepasa el 25%, como lo sobrepasa. Desde que excede 25% un contrato original por vía de adenda, es una práctica criminal. Yo tengo un inventario aquí, que una obra supera el 25% que dice la ley, 290.6%, 229.6%, o sea, ninguna es por debajo del 25% que permite la ley. Mi pregunta es, cuando el Poder Ejecutivo va a realizar una adenda, ¿no tiene consultores jurídicos, equipos que le dice, mire, no podemos hacerlo en más del 25%? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo puede ser? Porque vemos otros, por ejemplo, los gobiernos locales, algunos alcaldes han sido sometidos por adendas de menos de ahí, y vemos, yo estoy viendo en casi 300% adendas en contratos con Odebrecht. Medio gabinete debiera estar en prisión en este momento por ese caso de Odebrecht. Usted toma el caso de Perú, que le está dando un ejemplo al mundo. Los fiscales peruanos, los jueces peruanos, le están dando un ejemplo. Hay 7 expresidentes en prisión. Y ahora viene Toledo extraditado a Perú. Y no llega a 1/3 del robo criminal que Odebrecht ha consumado en perjuicio de República Dominicana con el contubernio de sectores importantes de poder. Entonces, esto es lo que establece la violación al 25%, es lo que establece eso.
Mire, ahí hay sobrevaluación. Cuando hablamos de Odebrecht, hay que hablar de Pero sobrevaluación. ahora estamos hablando que ese de es otro tema. las adendas. Ahí hay adendas que han excedido al El monto 25% establecido por que la establece ley. la ley. Entonces, Ya- ahí ya hay el crimen Ya cometido. eso es más que suficiente para que el Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público, hubiese iniciado Una investigación. una investigación objetiva y responsable. Porque una cosa es la sobrevaluación, otra cosa son las adendas. Las es decir, adendas son aspectos diferentes. Una cosa es modificar licitar. un contrato por más del 25%. Una cosa es licitar, otra es. cosa es adjudicar, Ya. otra cosa es adenda, otra cosa es sobrevaluar. Son temas distintos. Son temas distintos. Entonces, por el tema de adendas, que tengo aquí que algunas sean algunos cambios, modificaciones en contrato, hasta por un 290.6%. Ahí se cometió crimen Claro que sí. contra el Estado. Ya el Ministerio Público debió haber llamado a los consorciados dominicanos Para investigar eso. para investigar, porque Odebrecht tiene consorciados dominicanos, Una una pregunta. especie como de contraparte Una pregunta. nativa. Cuando el Estado dominicano contrata a una compañía X, ¿quién aprueba esas adendas? Primero los contratos y las adendas. ¿Quién las aprueba? El Congreso de la República tiene que sancionar. O sea, que independientemente el Poder Ejecutivo quiera que se viole el 25%, el Senado de la República puede decir no, hasta el 25%. El principal poder del Estado es el Congreso de la República, el cual debe sancionar. Fíjate que el Poder Ejecutivo, en la persona del primer mandatario de la nación, tiene unos límites, un tope. Claro. Y cuando esos topes exceden, tiene que remitirlo al Congreso de la República para que sea ese primer poder del Estado. La Un cosa- alcalde en Jimaní Sí, va a promover una adenda. Bueno, el Consejo de de Ediles, regidores tiene en que aprobarle eso. Argentina le llaman los concejales. Sí. Aquí le decimos regidores. Entonces el Consejo de Regidores Tiene que debe aprobarle por debajo del 25%. que no exceda el 25%. Pero si los grandes no cumplen, imagínense ustedes estos alcaldes pueblerinos, Ya. porque a usted le dio fiebre y a mí puede darme tos. Cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el miedo. Ya. Y si no sancionan a los políticos corruptos ladrones, los de abajo dicen, yo también puedo hacerlo. Lo de robo Porque- hay que porque- demostrarlo porque es la mediante una impunidad. sentencia. Obviamente, si hay peculado, si hay prevaricación, coalición de funcionarios, sobrevaluación, asociación de malhechores, eso debe ser previamente El investigado. Ministerio Público El investiga. Ministerio Público Ese es el investiga, procedimiento. colecta sus pruebas Claro. y luego que tiene un cuadro fáctico, un muñeco armado, entonces Pero procede. inmediatamente yo veo que un contrato se le hizo una adenda de más de un 25%, automáticamente tengo una evidencia de que hubo un crimen contra el Estado. Claro que sí. Así que cuando esto me dice a mí que se han realizado adendas hasta en un 290%, es una evidencia, Es una que evidencia. merece ser investigada. Esa es una evidencia. Porque parece que pudo haberse cometido un crimen contra el Estado. Es una evidencia. ¿Es así, que, profesor? Sí, es así. Y es una evidencia que más adelante se convierte en prueba. En prueba. Claro. Tiene que convertirlo en prueba el Ministerio Público El Ministerio con sus Público. investigaciones. Mira, ahí hay tres conceptos Bien. que no deben confundirse. Primero es un indicio. Así es. Primero es un Un indicio. indicio. Luego se convierte en evidencia. Evidencia. Y al final se convierte en En prueba. Así es. Y eso viene producto de una buena investigación por parte del Ministerio Público. Que le corresponde la investigación pública y privada al Ministerio Al Público. Ministerio Público. Todo esto es público. Muchas gracias por venir. Nos falta tiempo porque hablamos muchísimo nosotros, pero aprendo tanto con usted. Gracias a usted. Nos nutre y nos enriquece mucho. Muchas gracias por su visita el día de hoy. A su Amigos, orden. no se muevan porque vamos a conversar ahora con un político, una persona que es de la juventud del Partido Revolucionario Dominicano, es el secretario de esa organización política, el señor Hidalgo, estará con nosotros en 30 segundos.